En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Sea bienvenido a las noticias económicas. Hoy es jueves 7 de mayo de 2020. Esta es la emisión 18.868 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. Para comenzar abrimos el corral de las chivas y aquí están una a una con el patrocinio de Noel el nombre de las galletas. Chiva 1. Los ingresos del Hospital Pablo Tobón Uribe cayeron un 50% el mes pasado a cerca de 20.000 millones de pesos. Chiva 2. Y otra del sector salud. Si en la industria las empresas tienen caja para 43 días de nómina, en los hospitales no llega ni al mes. Chiva 3. El 81% de las transacciones de Bancolombia en el primer trimestre fueron digitales. Esto es para todas las familias colombianas. Para los Castro, que pronto serán 3. Y los 2 Betancur, Cata y su gato. Para los Pineda, que son 20. Y los del colegio, que siguen viéndose 20 años después. Es que donde hay un nosotros, hay una familia. Y donde hay una familia, está Noel. Por eso comparte cada momento con Galletas Noel. Noel, el sabor de estar juntos. Estos son los titulares en el Noticiero Económico Antioqueño. La paradoja de los hospitales, su salud económica empeora por cuenta de la pandemia. Tienen camas disponibles por orden del gobierno, pero no reciben ingresos. Piden al gobierno los hospitales y clínicas del país que haya una remuneración por las camas disponibles y que por ahora no son ocupadas por los pacientes. En otras palabras, la sangre que es clave para la salud no la tienen los hospitales debido a que no les llega liquidez en forma de dinero. Esta mañana habrá rendición de cuentas de EPM. La presentación estará a cargo del gerente Álvaro Guillermo Rendón López. A propósito de EPM, continúa prestando sus servicios de gas en medio de la contingencia. Cementos Argos le dio un reset a sus operaciones en el primer trimestre. Confenalco Antioquia está promoviendo el encuentro de patrimonio vivo para conocer más durante este mes la historia de Moravia, un lugar emblemático de Medellín. Cápsulas de protección desarrolladas por la compañía Mave de electrodomésticos fueron entregadas a personal de la salud en Medellín. La DIAN da beneficios a contribuyentes morosos. Reducción en los precios pagados al productor porcícola no se han reflejado en el bolsillo de los consumidores, advirtió por Colombia. El precio interno promedio de la carga de café de 125 kilos en Colombia fue de 1.139.000 pesos. La cotización de la libra del grano colombiano en la bolsa de Nueva York avanzó a $1.09. Noticiero Económico Antioqueño, desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Información económica a la altura de todas las cabezas.
En Medellín contamos con tecnología de punta y Big Data para tomar decisiones acertadas y salvar vidas. Tú no estás solo. Vamos un paso adelante para enfrentar al coronavirus. Somos el Valle del Software, Alcaldía de Medellín. Las clínicas y hospitales de Antioquia están muy enfermas. La realidad es que quedaron sin sangre, es decir, que por sus venas no llega la liquidez monetaria que requieren para costear su funcionamiento. El vocero de las entidades asistenciales, médico Andrés Aguirre Martínez, con varios de sus colegas, compartió ideas y conceptos en torno a la paradoja de unos hospitales que se prepararon con suficientes camas para atender a los infectados de la pandemia. 13 hospitales de Antioquia nos unimos para solicitarle y ratificarle al gobierno nacional la importancia de que apruebe una nueva política pública transitoria en medio de esta pandemia, y es la remuneración por disponibilidad de unas camas hospitalarias para atender los eventuales pacientes de COVID. Desde que inició la pandemia, a los hospitales se nos pidió que redujéramos la actividad. En Colombia está a menos del 50% en general, y si se va a los hospitales pediátricos y a las áreas pediátricas, menos del 30%. Se nos solicitó que incrementáramos y escaláramos la operación, lo cual pudo hacerse por la generosidad de los empresarios antioqueños, en el caso de nuestra ciudad, y que reentrenáramos la gente. Pero hoy estamos en el peor de los mundos, en el sentido de que estamos con esa preparación, escalamos los costos de operación porque las camas solas no funcionan, esto requiere la gente, y estamos generando ingresos a menos de la mitad. Si a esto se le suman las deudas antiguas, que en el caso de estas tres instituciones son de cerca de 1.5 billones de pesos, incluyendo más de 200.000 millones de pesos que están muy en entredicho, que son las deudas por la liquidación de las EPS, Saludcop y Café Salud, los hospitales no vamos a tener recursos de funcionamiento para cuando se presente el pico de la pandemia. En general, si las empresas de Colombia tienen caja para 35 a 45 días, la posición de los hospitales en Colombia, y los de Medellín y Antioquia no son la excepción, todavía está mucho más débil. Esta circunstancia del COVID también implicó incluso sobrecostos debido a que tuvimos que comprar y adquirir los elementos de protección personal y otra serie de materiales e insumos a costos más elevados de lo normal para poder tenerlos listos para cuando se presente el pico de la pandemia. El gobierno debe ayudar a que los recursos adicionales de ley de punto final efectivamente lleguen a los hospitales. Hasta el momento no lo han hecho. Que las EPS faciliten las auditorías de cuentas y paguen de manera oportuna, pero que se solucione el problema esencial de fondo, que es esta disponibilidad de camas hospitalarias que va a requerir la ciudad y el país para cuando venga la atención de estos pacientes. Y por el pánico social más las recomendaciones del gobierno, no están trabajando ni al 50% con la consecuente dificultad financiera. Para entenderlo mejor, en el caso del Pablo Tobón Uribe, está pasando de unos ingresos mensuales de 40.000 millones a menos de 20.000. Y con esta plata, que no todas se la pagan de contado, tiene que sostener 2.500 trabajadores más todos los demás gastos. La cartera total en Antioquia vale 1,5 billones de pesos. Algunas cifras: IPS Universitaria o Clínica León 13 son 340.000 millones de pesos. Hospital San Vicente Fundación, 295.000 millones. Hospital Pablo Tobón Uribe, 282.000 millones. Clínica del Norte, 115.000 millones de pesos. Clínica Medellín, 82.000 millones. Más de la cartera: Clínica Bolivariana, 68.000 millones. Clínica del Rosario, 65.500 millones de pesos. Cardiovid, 63.000 millones. Clínica Las Vegas, 51.000 millones de pesos. Clínica Soma, 38.000 millones. Clínica del CES, 32.000 millones. El Hospital de La Ceja, 30.000 millones de pesos. Y la Clínica del Prado, 14.000 millones de pesos. En medio de esta apremiante y desbordante situación,
hacemos un llamado al gobierno para que ejerza vigilancia y control sobre los recursos que viene disponiendo para que las clínicas y hospitales cuenten con dinero para pagar en forma oportuna la atención de los pacientes, dijeron los representantes de la salud. Todos reconocen que en esto de la salud la intermediación es perjudicial porque el gobierno es lento para girar y luego las EPS no entregan el dinero de forma oportuna a los hospitales. Por eso el problema va en aumento y si persisten las demoras llegará un momento en que tal vez tengamos hospitales cerrados y el número de enfermos aumentando. Cementos Argos puso en marcha Reset, reiniciar de manera segura y saludable para impulsar la economía, traer esperanza y transformar vidas, para mitigar los efectos del COVID-19 en todos los frentes, colaboradores, operacional, financiero, social y regulatorio. El presidente de la compañía, Juan Esteban Calle Restrepo, aseguró que se mantiene la operación normal en Estados Unidos y Haití, sin contagios en Colombia y bajos niveles en los otros países. Con no crecimiento en ingresos muy similares al primer trimestre del año pasado y con prácticamente la misma cifra de EBITDA también, a pesar del cierre de operaciones por 15 días las últimas 2 semanas de marzo en Colombia y en la mayoría de países de Centroamérica y el Caribe. Resultados ayudados sin ninguna duda por el muy buen resultado de las operaciones en Estados Unidos y por los avances significativos que veníamos teniendo en Colombia en términos de competitividad y recuperación de precios, lo mismo que una mejor dinámica que estábamos observando en Centroamérica y el Caribe. El presidente de Cementos Argos añadió que la cementera puso en marcha un estricto protocolo de bioseguridad, redujo su CAPEX de 2020 en $40 millones, ha desembolsado $110 millones en créditos para aumentar su posición de liquidez. Esto hizo que su caja al 30 de abril se ubicara en $615 mil millones. Juan Esteban Calle reiteró que Argos del futuro es uno de los pilares de la compañía para hacer frente a los cambios del mercado. Hay muchas tendencias relevantes como la digitalización que se están impulsando en estos momentos y nosotros estamos muy bien posicionados para aprovechar esas oportunidades. Cementos Argos prevé este año ahorros entre $75 y $90 millones. En el primer trimestre sus ingresos consolidados valieron $2.2 billones, mientras que la utilidad neta se redujo 53.1% a $18.313 millones. La inflación de Medellín en abril se ubicó en 0.32%, o el doble de promedio nacional que fue de 0.16% según reporte del DANE. Durante dicho mes, los precios fueron impulsados en el país por alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas, indicó el director general del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango. De esos 32 puntos, 2/3 partes estuvieron explicados por el arroz, el huevo, la lenteja, la carne, los productos de río y adicionalmente por los plátanos. Hay que reconocer que otros productos han tenido ajustes negativos como el tomate, como la habichuela, que en su conjunto están explicando 4 puntos básicos negativos de comportamiento de la inflación. Las alzas también se sintieron en actividades como salud con el 0.51% y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con el 0.15%. Durante abril hubo además cambios en los consumos, como lo manifestó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Vemos que hubo un componente de no mercado en alimentos consumidos al interior del hogar, que tuvo un 0, bebidas alcohólicas y tabaco, que también tuvo un 0, servicios de recreación, que también estuvo cercano del 0, es decir, esas medidas que afectaron normas sociales como divertirse, tomar cerveza, consumir almuerzo fuera del hogar, pues tuvieron variaciones cercanas a 0 en el mes de abril por un componente, llamemos, de no mercado. La inflación acumulada de abril se ubicó en 1.83% desde 2.12% de hace un año y en 12 meses la variación es del 3.51% desde el 3.25%. Oviedo Arango señaló que como efecto de la emergencia sanitaria sobre las condiciones de recolección de precios, el DANE redujo de cerca de 3 puntos porcentuales, pero superó el 90% de participación física.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, está otorgando beneficios a los contribuyentes para que se pongan al día en sus obligaciones, ahorran intereses y accedan a acuerdos de pago hasta por 12 meses. La entidad señaló que estos beneficios están contemplados en la Ley 2010 de 2019, específicamente al principio de favorabilidad de la Ley de Crecimiento. Según la DIAN, son 27.247 contribuyentes con obligaciones por 1.2 billones de pesos los invitados en mayo para acogerse a dichos beneficios y evitar procesos penales por el delito de omisión del agente retenedor. La DIAN precisó que el 63% de los deudores morosos se concentra en Bogotá, Medellín y Cali. Quien se acoja a la terminación por mutuo acuerdo o a la conciliación obtendrá una disminución de sanciones, intereses y actualización en un monto que oscila entre el 50, 70 y 80% según el caso. Aún durante la contingencia actual, EPM ha mantenido la prestación del servicio de gas a hogares, industrias y comercios y lo hace cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. El vicepresidente de Gas de EPM, Carlos Orduz Aguilar, afirmó que este servicio lo prestan 92 municipios antioqueños y en las 17 estaciones de gas vehicular, marca propia y también de terceros. Hoy quiero referirme a dos aspectos fundamentales. Primero, ¿qué estamos haciendo para garantizar el servicio de gas en todo el departamento de Antioquia y en los municipios donde prestamos el servicio? Acoger todas las medidas del gobierno nacional, adoptar internamente todas las medidas de seguridad y de protección para nuestro personal, desinfectar las instalaciones y los vehículos de transporte de nuestro personal. Y finalmente, garantizar el suministro de gas para todos los segmentos, hogares, empresas y para el servicio vehicular para quienes tienen la opción de este transporte y de la movilidad. Finalmente, recomendarles un uso eficiente del gas y el reporte de todas las novedades, todas las emergencias que se presenten para poder atender oportunamente cualquier fuga de gas y evitar lesiones y daños a sus equipos en sus viviendas. EPM presta hoy el servicio de gas natural a 1.273.919 clientes entre hogares, comercios, industrias y oficiales. Según los indicadores sectoriales BBVA Research, las aerolíneas, vestuario y entretenimiento han sido los sectores más afectados con la pandemia del COVID-19 en Colombia. En contraste, sectores de salud y alimentos tuvieron un repunte importante con el inicio del aislamiento que comienza a moderarse, manifestó Juana Telles, economista jefe de BBVA Research para Colombia. El consumo en las primeras semanas del confinamiento preventivo obligatorio cayó a cerca del 50% según indicadores del BBVA. Con esos indicadores construimos un indicador ya de consumo privado y con otras variables que tiene el equipo construye el indicador de consumo privado para todo el 2020 y para todo el 2020 estamos esperando una caída de cerca del 5% del consumo privado de la economía colombiana para luego recuperarse a un crecimiento de más 5 el siguiente año, o sea el 2021, y después estabilizarse cerca al 4% del consumo privado. Juana Telles estimó un descenso en consumo privado en el segundo trimestre con una recuperación en la segunda mitad del año. El SENA invitó a la ciudadanía a aprovechar el tiempo libre durante el confinamiento preventivo obligatorio con el estudio de cursos cortos de manera virtual. El director de formación profesional del SENA, Farid Figueroa, informó que de esta manera las personas pueden acceder a educación en formación complementaria. Los más de 300 cursos, que tienen una duración entre 5 y 6 semanas, están divididos por familias de conocimiento y la oferta completa está en www.senavirtual.edu.co y al pulsar clic en cada una se despliega la oferta disponible. Ya escuchó que la directora de Sostenibilidad Corporativa de ISA, María Adelaida Correa, será la invitada del Noticiero Económico Antioqueño en la emisión del próximo domingo. Es hora de hablar de alimentos, la hora de un café La Bastilla. Si bien por la coyuntura actual de la pandemia del COVID-19 los productores de cerdo están recibiendo un 22% menos, este comportamiento aún no se hace visible en el bolsillo del consumidor final. Así lo advirtió el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Porcicultores por Colombia, Jeffrey Fajardo. Lo que hemos evidenciado es que, desafortunadamente, esa caída de los precios del cerdo que se le paga al productor primario, que es a quienes nosotros representamos,
no se ha visto reflejada esa caída en los precios al consumidor. Prácticamente están inalterados, prácticamente los precios al consumidor siguen siendo los mismos de antes de la crisis, por supuesto que con algunas excepciones en algunos departamentos, por ejemplo como en el Valle del Cauca, una transmisión de esa caída de los precios al productor se ha transmitido a los consumidores. El dirigente gremial añadió que la situación actual ha llevado a que los consumidores reduzcan sus compras de carne de cerdo ante un descenso en su capacidad adquisitiva. Sin embargo, lo que ha venido pasando en términos estructurales en la economía colombiana, que se reflejan principalmente en una contracción en la capacidad adquisitiva de los colombianos, pues ha tenido unas gravísimas repercusiones, no solo para quienes no han podido seguir trabajando, por supuesto, sino también para incluso estos sectores agrícolas y pecuarios que hemos podido seguir trabajando, pero que hemos enfrentado una limitación enorme en términos de esa capacidad adquisitiva y por ende hemos tenido que vivir una contracción enorme y se nos han venido entonces abajo muchos de los canales a través de los cuales comercializamos nuestros productos. Por Colombia destacó acciones aprobadas por el Gobierno Nacional como la extensión del calendario tributario del sector, el diferimiento arancelario del maíz amarillo, la devolución del IVA. Sin embargo, aún está pendiente que se dé luz verde a un programa de apoyo al costo del beneficio porcino, un programa de incentivo al almacenamiento y la inclusión de la carne de cerdo en las compras públicas. Toma un café La Bastilla pa' que rinda, el tiempo con la familia pa' que rinda, el trabajo en la oficina pa' que rinda, todo rinde más con Café La Bastilla. Cada buen momento para disfrutar la vida, rinde más cuando sientes el sabor de tu café La Bastilla. Café La Bastilla, pa' que rinda. El primer foro de reactivación económica organizado de modo virtual por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia dejó varias ideas para ser aprovechadas si se actúa en forma diligente. El investigador Eduardo Lora dijo que es ahora, con la crisis, cuando hay que hacer las reformas sociales para reducir pobreza e injusticia en los ingresos. Si no se hace ahora, cuando pase la pandemia, los encargados se olvidarán de ello y se habrá perdido una buena oportunidad. Dijo que por la gravedad de la crisis no volveremos al PIB de 2019 hasta el 2024 porque el reto será recuperar 4 millones de empleos que se están perdiendo. Por ahora lo urgente es subsidiar con un salario mínimo el empleo formal para evitar la destrucción de miles de empresas. En el futuro, abaratar el empleo y estimular la demanda, eliminar la incertidumbre tributaria y que cada ciudad tenga mecanismos para recuperar su tejido empresarial. El exministro Jorge Botero Angulo dijo que debe emitirse deuda en el mercado interno para que la compre Banrepública. Sus ideas: hay que salvar a 9 millones de personas que están desamparadas, tener reforma pensional que ampare al 80% de los adultos y dar un crédito puente de $1.200 millones para salvar a Avianca. Sergio Clavijo dijo que será catastrófico para Colombia la quiebra de Avianca. Finalmente, el exministro Juan Camilo Restrepo Salazar anotó que ante el aumento de la indigencia debe tomarse el ejemplo de Chile, que cuando llegó la protesta creó seguros mínimos de desempleo y reconocimiento pensional. Por ahora en Colombia la pandemia cuesta más de 53 billones de pesos. Y cerramos la emisión como la iniciamos, volvemos a abrir el corral de las chivas y aquí están, una a una con el patrocinio de Cenú. Chiva 1. De la cartera en mora de 1,5 billones de pesos con clínicas y hospitales de Antioquia, la que corresponde a entidades en liquidación como Salud Cop y Café Salud, llega a 212.000 millones de pesos. Chiva 2. En el primer trimestre, el 7% de las transacciones de Bancolombia se hicieron a través de cajeros automáticos. Chiva 3. Y otra de Bancolombia. Tiene más de 27 millones de usuarios registrados en Tabot para atención de dudas a través de WhatsApp. Cuando pruebas unas deliciosas salchichas ranchera y disfrutas de su inigualable sabor ranchera, no podrás sacártelas de la cabeza. Vive la experiencia ranchera las veces que quieras con el inigualable sabor de salchicha ranchera. Agradecemos su atención. Nos puede seguir en Twitter en @notieconómico y escuchar nuestras emisiones en el canal de YouTube Noticiero Económico. En la redacción Jesús Antonio Vargas, la dirección de J. Enrique Ríos y Douglas Balbín. Les acompañó Adriana María Yepes.